próximo 17 de octubre como sindicato? El 17 de octubre vamos a marchar junto a las centrales sindicales, junto a nuestra central en el marco, digamos, de nuestra central de trabajadores, en la CTA de los trabajadores, en conjunto con las otras centrales que se suman a esta marcha a Plaza de Mayo, y ahí estaremos en la calle poniendo hasta el 17 de octubre con un protagonismo de todos los trabajadores reclamando salarios, jubilaciones y avisando que no vamos a permitir ni a ningún gobierno avanzar sobre nuestros derechos laborales. Muchas gracias, Paula. Decirte que los micrófonos de Trinchera siempre a disposición para cualquier comunicación. Espero que puedan llegar a un acuerdo favorable para ustedes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Abrazo. Pasaba Paula Galignana, secretaria de prensa de UTE, un poco discutiendo sobre esta búsqueda de recomposición salarial en la ciudad porteña, una no respuesta directamente de Acuña, donde esto, o sea, no hay una ley de paritaria, es casi una monarquía. Un monólogo, o sea, donde te dicen justamente cuánto te van a dar y vos tenés que decir sí o sí y ir a una jornada de lucha si pensás lo contrario, porque no tenés posibilidad de dar una propuesta y que te la acepten, porque la patronal tiene la última palabra. Así que esperemos que haya una recomposición favorable para ellos y ellas. En el colectivo, en el tren, en la bici o caminando. Ahora podés escuchar Radio Trinchera donde más te guste. Descargate nuestra app ingresando en www.revistatrinchera.com y sumate a nuestra comunidad. Porque la verdad está en el barro. Los jueves de 17 a 19 horas tenés toda la información gremial que tenés que conocer. La data más importante para el movimiento obrero, la economía popular y el movimiento estudiantil está en Columna Vertebral. Un programa para que endereces tu postura. Porque la verdad está en el barro. Actualidad argentina, un poco de música, ambientalismo, un poco más de música, violencia institucional, toda la agenda cultural platense y algunas cosillas más que tenés que saber, pero todo muy relax, buscando descontracturarte y que la pases muy bien. ¿Cuál pinta? Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro. Comunidad Ferroviaria, un polo productivo que crece en la ciudad con el objetivo de demostrar que el trabajo colectivo, comunitario y popular es parte de la creación de una Argentina justa, libre y soberana. Vení a conocer las diferentes unidades productivas que componemos la comunidad ferroviaria y sumate a la construcción de este sueño colectivo. Nos podés encontrar en calle 3 y 526, en los viejos galpones de Tolosa, o comunicarte a los teléfonos 221-303-4710 o al 291-503-4246. Somos una comunidad organizada por el trabajo, la cultura, la educación y la salud. Comunidad Ferroviaria, el lugar donde se amasan los sueños. 1, 2, 3, sí. Este año toda la música rioplatense llega a Radio Trinchera para hacerte mover el cuerpo y las neuronas. Los jueves, de 21 a 22 horas, llega El Umbral. Beto Cremonte y su equipo actualizan las novedades de los ritmos musicales del Plata. Te esperamos, porque la verdad está en el barro. Cada uno carga con su alma y con su cruz. Somos Trabajo Barrial de la Resistencia, un colectivo de estudiantes y graduados de la UNLP que construye educación popular en los barrios de La Plata y Ensenada. Hacemos apoyo escolar, talleres, almuerzos, juegos y meriendas, todos los viernes y sábados. Contactanos a través de nuestras redes, @Trabajo Barrial de la Resistencia. Sumate a construir con la Pibada de Barrio San José y Barrio Futuro. Sumate a construir Organización Popular. Buena sensación marchando. Los esperamos todos juntos. Sumate a Trabajo Barrial de la Resistencia. Sí.
impunidad mata. Seguimos exigiendo justicia por Emilio Scamay Taguri. En el baile que realizaron habían chicos hasta de 14 años de edad. Son menores. Si no hubiese sido mi hija, hubiese sido otra persona. Incluso con el abandono de personas. Y quieren lavarse las manos. Entonces, esa es la lucha, pero yo no voy a bajar los brazos, voy a luchar hasta agotar las últimas instancias. El juicio comienza el 25 de octubre de este año. Los imputados son 4 empresarios de la noche platense por el delito de homicidio simple con dolo eventual y un funcionario municipal imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Acompañamos pidiendo justicia por Emilia. Desde Comunidad Ferroviaria nace Radio Trinchera, un viaje distinto a la comunicación. Es bueno saber que a la vuelta del fracaso te espera un abrazo compañero, un respiro de alivio que baja del escenario de la rutina temprana, una amiga esperando con una birra bien fría en la vereda. ¿Y hoy? ¿Cuál pinta? Nunca me sentí tan puta y tan boluda al mismo tiempo. Esto es lo que... Llegado el jueves de cada semana, por Radio Trinchera. Me fui muy lejos, muy lejos de mi casa. Es que te prendes fuego contestando mis llamadas. Bueno. Sean bienvenidos al aire comunitario de Radio Trinchera. Bienvenidos a ¿Cuál Pinta? Ya arrancamos como ¿Cuál Pinta o no? En una sería... Nunca se entiende cuando salimos al aire, pero acá estamos firmes. Acá Maite, quien les habla, estoy con 2 compañerazas, como siempre, Elena Marinetti y mi queridísima Manuela Bertola. ¿Cómo andan, mis amores? Yo estoy como en un delirio cósmico, haciendo equilibrio mental. O equilibrio en la silla. O equilibrio en la silla, porque chicos, esto se por mueve. Eso que es muy un samba. importante que hagan sus aportes para la comunicación popular, por favor, antes de que se accidente un columnista. Antes de que muera la gente. Arrancó vivo. el limbo de ¿Cuál Pinta? Me Para encanta. esto nos estrenó el samba. El movimiento de la silla es una descripción gráfica de lo que está ocurriendo a nivel ¿Cuál Pinta? A nivel la vida, ¿viste? Ya última etapa del año. Pero arrancaron los días lindos. Yo estoy de muy buen humor. Bueno, yo estoy... Buenísimo, Maite. Estaba mirando el YouTube, les debo decir. No, sí, muy fin de año todo. Esta silla no sube, ya está, me resigné. Muy fin de año todo. Pero, ¿a vivo? Sí, no. Muy durante la pausa. pausa. Durante la tanda. Durante la tanda. Pero me gusta esto de las rotaciones. Estamos como muy, ¿no? Dinámico todo. Dinámicas, sí. Muy dinámico. Estamos dinámicas, me encanta. Porque vamos teniendo como todos los programas como un switch. Un switch bilingüe. Sí, pero sale bien porque la dinámica está muy buena. Como que nos entendemos las 4. Le mandamos un beso a Hotline. Te extrañamos, Cotalieta. Hola. Bueno, sí, yo quiero saber si está ahí. Sí. Quiero creer que nuestra queridísima conductora de cabecera nos estará escuchando, espero. También les mandamos un saludo a todos nuestros oyentes. Les recordamos que estamos al aire de Radio Trinchera. Nos pueden seguir en el Instagram de Radio Trinchera, el Facebook Radio Trinchera, Twitter Radio_Trinchera. Y nos pueden hablar por WhatsApp y contarnos cómo están este hermoso jueves al 221-591-9684 o mismo nos pueden escuchar por la app de Radio Trinchera que la encuentran en Android y iOS como Radio Trinchera. Así que nada, bienvenidas a ¿Cuál Pinta? Hoy tenemos programón que vienen siendo temáticos los programas que venimos teniendo, ¿no? ¿No les parece? Sí, sin querer queriendo homenajeamos, tenemos mínimo 2 segmentos relacionados con algún tema. Vienen siendo muy rosqueros, muy políticos. Me gusta eso. Necesarios. Sí, más necesarios en esta coyuntura. Muy, muy necesarios. Hoy, si han visto nuestras historias por las redes, creo que ya sabrán que les traemos en el programa del día de hoy. Una gran fiebre pingüinista. Mira, me viene en blanco y negro. Era adrede la temática. La pinta de disfraces, ¿qué?
Falta de respeto total. No. Bueno, ahora sí, volviendo a ser serias y volviendo a tomar la responsabilidad que conlleva hacer comunicación. Hoy se cumplen 12 años del paso a la inmortalidad de quien fue ese hombre que supo abanderarnos a grandes sectores del país cuando el desamparo era lo que... El desamparo, quizás el abandono por parte del Estado era justamente lo que pregnaba en ese momento a la sociedad argentina, una sociedad totalmente decepcionada y que se sentía justamente excluida por el Estado que decía y que en ese momento se llenaba la boca de protegerlo. Un Estado que se llevó a muchos de nuestros compañeros. Estamos hablando del paso a la inmortalidad del señor Néstor Carlos Kirchner. Hoy, 27 de octubre, se cumple otro año más del aniversario de ese momento tan triste para la nación argentina, porque Néstor supo, ¿no? Néstor supo hacer muchas cosas, y entre ellas justamente lograr que grandes sectores de la Argentina vuelvan a tener esperanza, vuelvan a poder vivir dignamente. Veníamos de años terribles para el país, años que jamás hubiesen pensado en incluir al pueblo en lo que era el Estado, que jamás hubiesen pensado en el peso político que volverían a tener las organizaciones sociales, porque como él dijo, viene de una sociedad, de un país que había sido diezmado, una generación diezmada, con lo que eso conllevó, ¿no? Habernos arrebatado a gran parte de cabezas que pensaban en esa patria que aspiraba a ser libre. Y Néstor nos vino a traer un poco eso, ¿no? Néstor nos vino a traer un poco eso sin lugar a dudas. Y sin ánimos de ir adelantando la columna, haría un comentario más banal, ¿no? Acerca también de la habilidad en la oratoria que tenía Néstor. No solamente la habilidad a la hora de formular diversos planteos políticos, sino también hoy hablábamos con él de ese timbre y esa suavidad, pero a su vez esa potencia para hablar, que hasta el día de hoy nos pone la piel de gallina, nos hace emocionar hasta las lágrimas, y también demuestra, ¿no? En esa oratoria y en esa forma de compenetrarnos cierta potencialidad en torno a lo que se podría decir hasta en sus gesticulaciones había un compromiso político. Había una llegada del mensaje mediante la comunicación. Así que me parece como una persona a repensar, a volver a escuchar. Sí, que nos vuelve a marcar el rumbo, ¿no? Así como cuando escuchamos a las abuelas, a Cristina, a Evita, muchos de nuestros referentes, y podemos seguir nombrando. Yo creo que escuchar los discursos de Néstor, que hoy hicimos ese trabajo más fino, nos vuelve a acomodar la brújula y saber para dónde ir, para dónde seguir. También porque, no sé, otra de las cosas que veníamos conversando hoy con Manu es que Néstor nos devolvió esa identidad política, no sé, para nuestra generación, 2000, 2001, ¿no? Sin ir más lejos, la generación Néstor Kirchner para muchos sí, de 10 años más, ya no existían Perón, ni Evita, ni muchos de los referentes, que pudieron haber sido muchos de los militantes que fueron secuestrados, torturados y asesinados durante la última dictadura militar. Ellos ya no estaban, entonces Néstor vino a comprometerse para construir junto al pueblo esa patria que soñaron y que seguimos soñando. Así que bueno, a la vez que lloramos seguimos llorando la pérdida cada día, sabemos que está insoportablemente vivo en nuestros corazones y en la política que construimos día a día. Así que, gloria, Néstor, viva la patria. Viva. Y me parece que con esa introducción podríamos ya dar inicio a esa columnita que nos han preparado. Así, sin repetir y sin soplar. Sin repetir y soplar, ¿qué les parece? ¿Está mal? Me encanta. Yo me parece que el ambiente está totalmente creado. ¿Qué quieren que les diga? Yo creo que podríamos. Ya estamos. ¿No? Vamos entonces con... Vamos a escuchar un poquito el primer audio. La voz de Néstor en su discurso de Asunción el 25 de mayo del 2003.
Se podría iniciar un nuevo tiempo que nos encuentre codo a codo en la lucha por lograr el progreso y la inclusión social, poniéndole una bisagra a la historia, con mis verdades relativas, en las que creo profundamente, pero que sé se deben integrar con las de ustedes para producir frutos genuinos. Espero la ayuda de vuestro aporte. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Bueno, una gloriosa nación, la nuestra, decía Néstor en ese discurso del 25 de mayo de 2003. Recordemos, no nos vamos a poner aquí a hacer historia, revisionismo, pero bueno, un dato no menor es que cuando en esas famosas elecciones, cuando se termina bajando Menem, Néstor llega con menos del 25% de los votos, ¿no? Como con un liderazgo que se presumía débil o sin esa legitimidad, y vino con toda su valentía, con todo su coraje a mostrarnos un modo de hacer política que, como venía diciendo Maite, y creo que lo estamos dejando implícito en la línea de estos últimos programas, con la columna de la Juli y demás, no solo un modo de hacer política, sino la política en sí misma, porque con la crisis de los 90 y con algunos de los gobiernos que habían pasado anteriormente, ya había un abundante discurso antipolítica. Y cuando hablamos de antipolítica, como veníamos mencionando, no solo nos estamos refiriendo a esta supuesta neutralidad. ¿Qué pasa cuando la política se convierte en el no debe ser, ¿no? Porque el discurso de aquel momento era que se vayan todos, son todos iguales, son todos ladrones, ¿no? En ese momento de un silencio sintomático que aparecía como ruido de las cacerolas, nadie podía venir a mostrarnos que podíamos tener un país distinto, y Néstor lo logró, ¿no? En esa crisis de representación, en esa crisis política en general, vino Néstor a mostrarnos el sentido de la militancia, del hacer política, ¿no? Que esto, repito, venía siendo un discurso desde los mismos, yo no los puedo ni llamar referentes, ¿no? De quienes habían estado a la cabeza del gobierno venían, ¿no? Queremos la transparencia, no queremos ambición. Se había reducido la política a materia económica, materia de ideología, ¿no? No había convicciones, ¿no? Y acá vemos que lo propiamente político desaparece, y en un momento en el que estos que decían hacer política, ¿no? Los dirigentes no podían siquiera pisar la calle, y claro que no, después de todos los compañeros y todas las atrocidades que ocurrieron a lo largo de esos años. Viene Néstor y se zambulle en el pueblo, ¿no? Se fusiona con el pueblo y empieza a reconstruir ese lazo político, sabiendo reconocer también los conflictos, ¿no? Que los conflictos, nuevamente acá, creemos que son necesarios, ¿no? Porque también marcar las fronteras, trazar esas fronteras, nos permite saber que queremos construir un todo, pero no a queremos albergar a todos en un proyecto político, pero no a cualquier costo, ¿no?
hay que marcar las diferencias en los proyectos, en los deseos, en las finalidades. Y yo creo que Néstor fue el puntapié para este proyecto que lo seguimos llevando adelante. Y acá Manu nos va a contar un poco cuáles fueron esas... Yo iba a decir que sin ir más lejos, también un poco siguiendo lo que decías, me parece que es justamente el proceso que lleva adelante Néstor en su momento, es un poco una ruptura en la praxis política, ¿no? de nuestro pueblo, pasar de una política de resistencia en los 90, Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, y distintas dinámicas, ¿no? que son muy emblemáticas para nuestro suelo. Y acá también cabe la mención a decir, bueno, ¿qué pasó antes de Néstor, no? Porque sin todo el proceso previo, sin la lucha de los piqueteros, sin la lucha del, si se quiere, aquello que se alberga o que se esconde bajo el nombre del subsuelo patrio, tampoco existiría un Néstor posible, ¿no? Pero, digo, ese paso de la resistencia a la conformación de un horizonte político concreto y posible. Creo que Néstor es la síntesis de eso, de devolverle a nuestro pueblo un horizonte político, la posibilidad y el reencantamiento de la política. De hecho, estaba pensando en una canción que no la escucho, pero bueno, errores tenemos todos, que dice algo así como, somos la nueva especie que se resiste a la extinción, ¿no? Bueno, Néstor quizá es un poco eso, la promesa y la puesta en palabras de que somos la nueva especie que se resiste a la extinción. Después de los 70, después del genocidio, después de las resistencias políticas, volver a soñar en eso. Y en este sentido también me parece que es importante volver a traerlo a este presente. Podría hablar de los procesos económicos y de cómo este chabón vino y teníamos un piso de pobreza que era del 17.3.4 o algo así, y a través de una transformación política con paquete de medidas económicas y con un proyecto económico concreto, que paréntesis, es quizá un poco lo que nos falta hoy, nos dejó con un nivel de pobreza de 7.9. ¿Significa pobreza cero? No, significa que descendió más de 10 puntos la pobreza. Bueno, eso es Néstor, eso es el kirchnerismo, esas son las políticas que se llevan adelante. Significan medidas políticas donde, si se quiere, se apaleó un poco la desigualdad social, donde se llevaron adelante diversos acompañamientos a los sectores populares, donde el ojo se puso ahí. Me parece que eso es indispensable para pensar a Néstor y a los 12 años del kirchnerismo. Y me parece también que tenemos que recuperar un poco esos horizontes, ¿no? En esta coyuntura donde nos vemos apaleados constantemente por el desencantamiento de la política. Él empezó hablando un poco esto de, bueno, el descreimiento, la despolitización y demás. Bueno, ¿en qué panorama y en qué coyuntura estamos militando hoy? ¿Cuál es la política hoy? ¿Quiénes vienen a traernos esos nuevos horizontes? ¿Hay horizontes posibles a donde desplegar y pensar política? Eso es como algo que me parece interesante para pensar, pero sin ánimos de seguir haciendo uso y abuso de la palabra, me gustaría ir por el segundo audio, si es posible. ¿Será posible? Que desde el cielo, de algún lado, nos están viendo y nos están mirando. Sé que se acordarán de aquellos tiempos. Yo sé que no estuvimos por ahí a la altura de la historia, pero seguimos luchando como podemos, con las armas que tenemos, soportando los apretujones y los aprietes que nos puedan hacer, pero no nos van a quebrar, compañeros y compañeras. Aquella bandera y aquel corazón que alumbramos de una Argentina con todos y para todos va a ser nuestra guía. Y también la bandera de la justicia y la lucha contra la impunidad. Y también dejar todo para lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando contra la desocupación, la injusticia y todo lo que nos dejó en su última etapa esta lamentable década del 90, como epílogo de las cosas que nos tocaron vivir. Por eso, hermanos y hermanas presentes,
compañeros y compañeras que están presentes por más que no estén aquí, madres, abuelas, chicos, gracias por el ejemplo de lucha. Defendamos con fe, con capacidad de amar, que no nos llenen el espíritu de odio, porque no tenemos odio, pero tampoco queremos la impunidad. Queremos que haya justicia, queremos que haya realmente una recuperación fortísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelva a recordar y a recuperar y a tomar como ejemplo aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen. Y hubo una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un sendero, que ha dejado sus vidas, que ha dejado sus madres, que ha dejado sus abuelas, que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de ustedes. Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto. Muchas gracias. Bueno, ahí creo que también deja un poco sentado lo que creo que es necesario en este tiempo, ¿no? Cuando habla de esas madres, esos hijos, esas abuelas que dejan todo en el compromiso político, me gusta porque estoy escuchando Guayno de repente, bueno, ese compromiso político, ese reencantamiento, ese poner el cuerpo, creo que es un poco lo que hace falta hoy. Reconocer y aprender, reaprender, releer nuestra historia, ponerla en palabras, ponerla en cuestión, hacer la bandera y seguir proponiendo nuevos horizontes políticos posibles. Con la memoria de proyectos que fueron concretados y que demostraron un antes y un después para nosotros, ¿no? Sí, me parece que ahí queda muy claro el llamado a luchar, que vienen por sus sueños, ya vinieron realmente, y no vinieron una vez, ¿no? Él tiene muy claro eso, por eso hoy hablábamos también de la capacidad de oratoria que va acompañada también como cuando uno mira a Cristina en los discursos, hoy en Siempre Soy Radio, yo empiezo a hablar de cosas y me vuelvo como si fuese una conversación cualquiera, pero hoy comentaban de hecho en la radio que cuando van al programa de la Chiqui Legrand, recién asumido Néstor, ella la mira a Cristina y le dice, ¿pero cómo una primera dama de jeans? Y ella le dice, yo no soy una primera dama, yo soy una militante política desde los 14 años, ¿no? Chapo. Muy claro ese horizonte ambos. A veces me cuesta hablar de Néstor sin hablar de Cristina, hablar de Cristina sin Néstor, ¿no? Porque supieron llamar a la juventud, a quienes estaban desencantados, ¿no? Y me parece que ese tiene que ser nuestro objetivo ahora. A veces recaemos, y es algo que venimos diciendo también, porque nosotros como militantes también lo conversamos mucho entre nosotros y hay que charlar de ese escepticismo y ese pesimismo a veces que abunda, que nos cala la piel y parece que enfría el corazón de todos en tiempos muy violentos de ambos lados, ¿no? Si es que queremos trazar una grieta, pero él tenía muy claro que este era un proyecto en comunidad, ¿no? Este era un proyecto que no apostaba por la fragmentación y la despolitización, sino que al contrario, vamos de la mano, no quiero que suene como un spot, pero un poco, bueno, volver a nuestras bases, volver a discutir, que eso no nos hace más o menos militantes, no nos hace menos orgánicos, al contrario, nos nutre de esa discusión. Hacerse carne de la política, como lo que es, la herramienta transformadora de la realidad, ni más ni menos. Creo que en eso Néstor fue muy claro y fue un gran ejemplificador, sobre todo en tiempos tan oscuros donde el descreimiento reinaba. Creo que una de las grandes tareas y lo que más ha puesto en cuestión o ha demostrado es que la política es eso. Es la prueba viviente, porque se quiera o no, Néstor sigue vivo y perdonen lo termo, pero es la prueba viviente de que la política transforma la realidad. La política transforma la realidad y Néstor supo invitarnos a ser partícipes de ello, ¿no? A sacar esa idea de que quien está en el poder, en el Estado, es inalcanzable, es alguien que no va a escuchar a las masas y que no... quitar esa idea de que no hay un cambio, esto que venían diciendo, un horizonte posible. Es por eso que la mejor forma que tenemos de homenajear a Néstor
es accionando, es seguir levantando sus banderas, pero por supuesto, como dijo él, salir de la cama, no quedarnos esperando a que alguien más haga por nosotros todos, sino salir, discutir con los compañeros y con las compañeras para reencantarlos, entendiendo los horizontes negros que a veces podemos llegar a ver más hoy en día, cuando no sabemos qué puede llegar a pasar ni siquiera el mes que viene, cuando tenemos un año que viene que no nos tranquiliza. Es por eso que hay que invitarnos siempre a la acción, como hubiese deseado Néstor. Ahora vamos a seguir con esta fiebre pingüina, pero primero vamos a escuchar un tema y a la vuelta se quedan para más cual pinta porque viene un columnón. Deseando algo que no tiene. No puedo más de imaginar si este cuerpo lo puedo comprar y estoy realizándome. Y voy a buscar lo nuevo, esperándote. Este calor, déjalo, mejor así no mezcles. Recuerdo esa noche que me buscabas, no sé cuánto me extrañabas. Qué calor, déjalo, mejor así no mezcles. Recuerdo esa noche esperándote. 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 Todo el mundo deseando algo que no tiene. Ahora sí, ahí suena. Está sonando, estamos volviendo al aire de Cuál Pinta. ¿Cómo andan? Acá estamos de piso completo. Me encanta. Tenemos el honor, se han entrado a nuestro querido aire comunitario Laure González y Juan Machado. ¿Cómo andan, muchachos? Acá andamos muy bien, contentos
por lo menos por este homenaje, este medio homenaje que le toca en Cuál pinta a Néstor Kirchner. Merecido, alguien que es parte de la historia de todos. Parte de la historia de todos, muy bien. Acá del otro lado también estamos acompañados, tenemos la hermosa presencia de nuestro querido operador Luca. Se acaba de sumar Solange a Solange y el Chino. ¿Cómo andan? ¿Nos dan un saludito? ¿Para qué? ¿Para el aire de Radio Trinchera? Agarro yo porque hay vergüenza acá, parece. Como si no fuera gente de radio. ¿Vieron? Se hacen. Estamos muy bien, ahí tuvimos un... No conoces tus artísticas, parece. No, muy feo lo que me hiciste. Porque me hice una trampa con la luz de Vigo, no entendía. Dije, bueno, qué sé yo, estoy al aire. Bueno, para que sepas que yo acá tengo el poder. Sí, horrible tu demostración de poder. Hola, Solange, ¿cómo estás? Perdón, ¿pero qué es esta interna? No es tremendo. Me estaría perdiendo, una parte de la peli. Cara de bueno, pero este operador... No, sí. Si uno creía que el azul era Ojo, picante, que acá el que no corre vuela. Se viene. Tengo miedo, ¿nos va a operar mañana? A la marea, ¿quién la va a operar mañana? No lo sé. Ah, Lina. Agarrate, mamita. Porque estuvo el viernes pasado, pero no mostró esa faceta. Solange, ya que te tenemos aquí, contanos un poco de dónde venís vos. Vengo de Capital. Se hizo un estabas? acto homenaje frente a ATE Capital por los 12 años del paso a la inmortalidad de El Pingüino. Del Pingüino. ¿Y cómo estuvo? Estuvo muy bueno. Hubo un acto, ¿verdad? ¿Cómo? Hubo un acto. ¿Quiénes fueron los oradores? Estuvo Axel Kicillof, de Petri y Yasky. Bueno, y el Tano Catalano, claramente. Y bueno, hubo distintos referentes y referentas de organizaciones, de sindicatos, de distintos organismos estatales. Estuvieron las madres de Plaza de Mayo también. Fue lindo. Bueno, me alegra escuchar un comentario agradable después de tantos escenarios de austeridad que ha tenido nuestro país, más en estos contextos en los que uno cree que todo es muy complicado y que se rema el dulce de leche, quizás un mínimo atisbo de una unidad. Vamos a dejarla ahí porque no vamos a entrar en esa rosca porque tenemos la columna de Laure que ¿qué enfoque nos vas a dar hoy? Hoy vamos a hablar de Néstor, del querido Néstor. Y viendo un poco, qué es lo que pasó con su figura luego de su muerte, ¿no? De su paso a la inmortalidad. Hay una introducción, ahora les voy a compartir un audio que traje, un recorte de un par de personas hablando sobre Néstor, hablando sobre la muerte de Néstor. Un pedacito también de Néstor hablando. Pero antes quería hacer como una introducción para entender para dónde va la columna. Hasta puede ser una introducción un poco teórica, un poco densa, pero es para entender en el marco en el cual se da la columna. Cuando en el mundo occidental se da un proceso de secularización, es decir, de corrimiento de lo religioso, de los asuntos públicos, de el repliegue hacia lo privado, la política dejó de tener ese sustento que tenía, ¿no? Antes, el monarca, por ejemplo, tenía un sustento religioso, su legitimidad. Cuando se dan esas transformaciones seculares, ese sustento religioso a la política, a la legitimidad del orden político, desaparece. En ese contexto empiezan a construirse nuevas herramientas, nuevos recursos que tratan de sustentar el orden político vigente, digámosle. En ese marco de buscar de qué manera legitimarlo, de qué manera construir una cohesión social, una unidad social, aparecen otros elementos. Y en esos elementos podemos encontrar la aparición de ciertos personajes, de la creación de ciertos mitos para legitimar nuevamente el poder político. Muchas veces se ha hecho de manera maliciosa, con los recursos que se han implementado no han sido los mejores, pero en el caso que voy a plantear ahora puede interpretarse de una manera más positiva, más copada. En particular, las democracias liberales, que el sustento principal, son las elecciones, que no hay una coerción, que no son autoritarismos, se necesitan más recursos para legitimar ese orden social. En ese marco aparecen
ciertas entidades políticas, ciertos conceptos, ciertas personas que funcionan como sustento de ciertos relatos políticos, de la construcción de cierta legitimidad política. Y a mí me parecía que estaba bueno, en función también de lo que plantean algunos autores, pensar a Néstor en ese rol. No en términos tan utilitaristas, sino del rol que tuvo su imagen, su persona, luego de su paso a la inmortalidad. Ese es medio el desafío de la columna. Y cómo, bueno, hablamos de Néstor y hablamos de distintas producciones culturales, políticas públicas que empezaron a llevar su nombre, edificios públicos, monumentos, digo, un montón, una construcción simbólica muy fuerte para respaldar su figura como la legitimación también de un proyecto político, de una identidad política que fue el kirchnerismo. Cuando muere Néstor, muere, o a Néstor se lo interpreta como la muerte del liderazgo más importante que existía en la Argentina en ese momento. No es la muerte de un político de la cual ya había pasado su tiempo, como podríamos pensar en Alfonsín, por ejemplo. Era la persona de las personas más importantes de la política argentina en el momento en el que él muere. Podríamos pensar que Néstor no es una reliquia, no es un recuerdo, sino era la realidad política de ese momento. Lo mismo con Evita. Con Evita sucede algo parecido, es un proceso parecido. Ahora vamos a andar un poquito más en cómo se da esa muerte de Néstor y demás, lo que implica, pero podemos ver cierto paralelismo, ¿no? Figuras sumamente relevantes de la política argentina que pasan a otro plano y cómo desde el Estado, desde el gobierno, desde un movimiento político se resignifican sus figuras para construir un relato, para construir una identidad. En ese marco traje, para pensar el post-mortem de Néstor, un recorte de algunos audios que traje de un documental que se llama Néstor, su huella, que es un documental de Esteban Cadoche, que se estrenó en el 2021, que es muy interesante, que está muy bueno, que lo recomiendo fuertemente. Y yo traje unos pequeños recortes, es un audio largo, es un audio medio bajón, así que preparémonos para eso, pero nos van a dar ciertos disparadores para entender ese proceso que sucede luego del paso a la inmortalidad de Néstor. Con la mayor de las alegrías, y les puedo asegurar que yo no tengo ningún dejo de tristeza, por el contrario, tengo la alegría interior de sentirme con más fuerza que nunca para dar la batalla que haya que dar, de los lugares que haya que dar. Y fue muy impactante, además, porque yo estoy convencida que cuando muere un militante, y sobre todo un cuadro político con ese volumen, el agujero que queda en el mundo es inmenso. El esfuerzo que hay que hacer para llenar ese vacío es el esfuerzo que tal vez haya que hacer de a miles. La cantidad de gente no solamente ya ha rebasado la capacidad de la Plaza de Mayo, sino por Diagonal Norte, llega hasta el Obelisco, por Diagonal Sur, también está llegando hasta la Avenida Belgrano. Y hoy estamos aquí para rezar. ¿Por quién? Por un hombre que se llama Néstor, que fue recibido por las manos de Dios y que en su momento fue ungido por su pueblo. Pueblo que le pidió que lo condujera. Hagámoslo todos juntos. Me pareció un tipo que se la jugaba por sus ideales. Y el que se la jugó por sus ideales fue el Che Guevara, que es mi ídolo. Y la verdad que Néstor tenía muchas cosas del Che Guevara. ¿Pero por qué te tienes que morir, Néstor? Y hay otros que han hecho tanto mal a los pueblos, han hecho tanto daño a nuestras culturas. E vos não, Néstor? Por que te has tenido que ir agora? Eu estava em São Paulo
quando eu fiquei sabendo que tinha morrido o meu querido companheiro Néstor Kirchner. E ali eu vi a força que tinha o Kirchner, eu vi o que ele tinha representado para o povo argentino. Quiero decir que yo no tengo otro lugar, no tengo otro destino que estar junto a ustedes, luchando del lugar que sea. Yo sé que a veces se enojan los médicos y demás, pero no hay mejor médico que el amor y el sentimiento. Y el amor y el sentimiento de ustedes me han fortalecido el corazón para salir con toda la fuerza, con todas las ganas, para reverdecer. Eu, se pudesse dizer 2 palavras por Kirchner agora, sabe o que eu dizia? Volta, Kirchner. Volta, que a América do Sul precisa de pessoas como você. Lo quiero mucho. Para mí no está muerto, está vivo entre nosotros. Siempre digo así. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, por la patria y sobre los santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidenta de la Nación y observar y hacer observar, en lo que de mí dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios, la patria y Él me lo demanden. Bueno, fuerte. A mí se me pone la piel de gallina, en particular con la jura de Cristina, que es muy fuerte. Ahora lo retomamos. Esperen que tomo aire. Sí, respiramos. Gracias por traerlo igualmente. Me parecía algo que con la muerte que es importante decir, que tiene que ver con que no es solamente, esto es medio obvio, ¿no? Pero no es solamente la transformación o el cambio de estado de un individuo, sino lo que pasa con las personas que rodean a ese individuo, ¿no? El impacto en lo colectivo, en qué hacen con la muerte las personas que rodean o que se ven influenciadas de alguna manera o tocadas de alguna manera por la muerte de un ser humano, por la muerte de un liderazgo político. Y traer estos recortes de personas muy diversas, porque teníamos periodistas, teníamos a Bergoglio hablando, teníamos a Maradona, teníamos al propio Néstor hablando, teníamos a Lula, después teníamos a Deolinda Carrizo, bueno, Mengolini, teníamos a Deolinda Carrizo del Mocase, después había Sixta Medina, que es la persona que dice Néstor no se murió, Néstor sigue vivo, que es una ama de casa que se vio atravesada por las políticas de Néstor en particular. Recomiendo ver nuevamente ese documental de Néstor, que es algo muy bello. La comparación con el Che. Y ahí me estás dando, Juan, el pie para hablar de algunos de los elementos que están presentes ahí, ¿no? En primero, la construcción de Néstor como un mártir, ¿no? La construcción de Néstor como un mártir político, un mártir de la militancia. ¿Y qué mártir podemos reivindicar o podemos encontrar más rápidamente que Che Guevara, ¿no? Y Diego hizo esa conexión muy rápidamente, y por eso en ese momento, cuando estaba hablando, estaba en el funeral de Néstor, y lo único que pensó fue en hacer ese paralelismo. Y ahí podemos pensar a la muerte como un sacrificio, ¿no? Como la entrega de la vida en pos de un sueño colectivo, de un proyecto colectivo, de la felicidad de muchos, de las mayorías, de su pueblo. Y ahí encontramos una tensión entre la pasión, la voluntad, el cuerpo mortal, ¿no? Como
eso que había dentro de Néstor desbordaba su propia materialidad, su propio cuerpo mortal. Bueno, el corazón no aguantó tanto. En ese sentido lo podemos pensar como un mártir, ¿no? Como alguien que entregó su vida. En el acto que estábamos viendo fue el 24 de febrero, acá en La Plata, uno de los últimos, posoperación. Meses después, Néstor nos dejaba. En ese relato de Néstor está muy claro también esa entrega, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, los médicos me dicen que no haga esto. Pero hay algo que desborda, que está en el propio relato. Por eso recomiendo volver a ver ese acto, en realidad. En ese acto hay una cosa muy descarnada de Néstor que se larga a llorar en el escenario, que él se está dando cuenta que está dejando su vida ahí, y él está siendo consciente de eso, no es que lo estaba diciendo, ni que en algún momento lo pensó, ni que fue un ideal. Él sabía que estaba dejando su vida en ese mismo momento por entregarse a algo que lo superaba. Y ahí podemos pensarlo como un mártir, a Néstor como un mártir. Después hay otro eje que es siguiendo pensando la muerte, la pérdida de esa materialidad corpórea de Néstor Kirchner, de esa salida del plano de lo terrenal, pero que por un lado lo podemos pensar, no sé, Mengolini dice, se hace un vacío, y ese vacío hay que llenarlo con militantes, ¿no? Digamos, como creyendo que una persona debe ser reemplazada por muchas para poder equiparar el esfuerzo, la voluntad, la militancia, la pasión de ese tipo. Pero por otro lado encontramos a Sixta Medina, esa ama de casa, que dice, Néstor no se murió. Néstor sigue vivo entre nosotros. Entonces tenemos dos concepciones distintas sobre la muerte ahí mismo. Dos personas que reivindican su figura, que se sienten sumamente interpeladas, pero hay interpretaciones sobre la muerte diferentes. Una como vacío y otra es como permanencia, como vigencia. Yo creo que eso hace un poco el juego, ¿no? Como, bueno, es algo que ocurre también con los militantes detenidos desaparecidos en los 70, cómo se los reivindica. La militancia desde la reivindicación, vale la redundancia, militando, es un poco mantener vivo. Bueno, no por nada se dice que están vivos todos los ideales de nuestros desaparecidos. Eso es un poco seguir en el vilo y en esa lucha. La muerte, si se quiere, y por ahí acá peco de hablar desde un personalismo, pero la muerte es muerte cuando se olvida, cuando se suelta, cuando muere la idea. Y creo que justamente yo soy más devota de la idea de que Néstor no se murió, ni se va a morir nunca mientras haya gente que levante sus banderas. Lo mismo con los desaparecidos y lo mismo con la militancia. Creo que la política es un poco eso, ¿no? Como siguiendo un hilo entre las resistencias y las opresiones, entre opresores y oprimidos, si se quiere, la dialéctica histórica. Mientras haya alguien militando, mientras haya alguien pensando que la política es la herramienta de transformación y haga algo con eso, no muere la política, no muere la militancia y mucho menos muere Néstor. Yo, perdón, estoy como medio sentimental, enamorada de Néstor. No sé si lo mencionaron recién el poema que lee Néstor de... Ay, no me puedo acordar. Joaquín Areta. Es justamente, bueno, cuando él lo lee es totalmente impactante, ¿no? Porque uno se lo pone a escuchar hoy en día y es... Quisiera que me recuerden. Exactamente, y si no me van a recordar así, es como... ¿Cómo no seguir vivo cuando estás vivo entre la risa en la risa que representa la alegría de aquellos que en algún momento fueron aquellos que no fueron acompañados? Néstor, como el eternauta, me hace acordar mucho esto, que yo era muy chica cuando falleció Néstor, pero recuerdo que en mi ciudad, que siempre fue una ciudad muy, muy, muy conserva, muy nada, de repente había murales de gigantes de Néstor apareciendo con el traje del eternauta, como ese dios colectivo, ¿no? Ese salvador, que en realidad no es un salvador de colectivo, y creo que de es carne y hueso, además. De carne y hueso, tangible. Es algo como muy
Y que se construyó Bueno, a través de la Martín. palabra y a través de la militancia, y que es eso lo que hoy nos tiene que quedar, y que es esto lo que es lo que venimos diciendo desde hoy, la mejor forma de homenajearlo y de seguir manteniéndolo vivo, es seguir manteniendo esos ideales a través de la acción, de la práctica y de llevarlo día a día a todos los compañeros y compañeras que quizás no se encuentran motivados a seguir, o que creen que la política y el Estado no es una salida posible, que es algo que ya no interesa, y en realidad no, es ahí, es en momentos como este en el que hay que recordar a figuras como Néstor, porque son los que hoy nos mantienen, son el motor que nos... Sí, yo último, y ya dejo la palabra para ir cerrando, a quien le toque cerrar, pero creo que también es interesante pensar en las revanchas políticas, ¿no? Me parece que claramente la muerte de Néstor es algo que nos deja en declive a todos, pero justamente reivindicarlo, seguir militando, construir políticamente, es un poco nuestra revancha. Y es un poco nuestra revancha contra aquellos que quisieron quitarnos todo. Así que como más que nada eso. Me parece que gran parte de lo que iba a decir está sintetizado en lo que dijeron ustedes dos, pero cuando pensamos en la sacralización política, implica eso, pensar a la muerte biológica no como un acto final de la vida, sino como el ascenso a una nueva forma de vida, ¿no? Al existir encarnado en otras personas, existir encarnado en políticas, en proyectos políticos, que me parece que eso es algo que es muy potente a tener en cuenta. Quiero decir dos cosas más y ya a quienes, siendo adolescentes un poquito grandes, nos tocó presenciar la muerte de Néstor, ese domingo de censo, nos hizo dar cuenta de que estábamos en la boludez, ¿no? Y de ver que una persona era capaz de dejar su vida por ciertos ideales, por ciertos proyectos, a uno lo interpelaban, ¿no? A uno le estaban diciendo, loco, mira, este tipo se murió haciendo esto y vos estás en cualquiera, ¿no? O por lo menos esa fue mi interpretación en ese momento, y por eso en ese momento fui de los tantos que se sumaron a militar en ese instante. Desde donde se podía, como se podía, con lo que se sabía. Por eso es tan potente, por eso, más allá de que la muerte es triste, la pérdida de lo terrenal, porque en un par de roscas hubiera estado bueno tenerlo a Néstor, la potencia, la repercusión política de eso, de ese vacío que se genera y de tantas personas queriendo llenarlo, sintiéndose interpelados, me parece que es algo potente. Solamente para cerrar, y lo que le dio título a la columna tiene que ver con la jura de Cristina Fernández en el 2011, luego de ganar las elecciones, cuando, pone a la par a Dios, la patria y a Néstor, ¿no? Como sustento, como legitimidad del sistema político argentino, como juramento de una presidenta de la nación. La jura presidencial es uno de los rituales más significativos, entre comillas, de la democracia que tenemos, que nos toca. Y poner a la par, en el mismo plano, a Dios, a la patria y a Néstor, también aporta a esa potencia que tiene el fenómeno, que tiene la interpretación del paso a la eternidad, del fin de la vida terrenal, de un liderazgo político. Lo mismo cuando está en esa homilía Bergoglio, y también habla de ese pueblo que unge a Néstor Kirchner para que lo conduzca. Son instancias en las cuales no solamente desde el ámbito militante se reivindican, sino que lo potencian como una figura que da sustento a la nación entera, para entender la potencia que eso tiene, para entender la potencia que tuvo en ese momento, para reivindicarlo, sin quedarse necesariamente en la pena, en la tristeza, sino todo lo contrario, apoyarnos en el Nestornauta, pensarlo en términos de eternidad, de paso de la inmortalidad, pensar en los liderazgos políticos, no solamente porque en esta construcción del mártir, de esta legitimidad que da Néstor Kirchner, la apropiación de Néstor Kirchner, ahí se construye una moralidad, ¿no? Y se construye lo que está bien, lo que está mal. Néstor también era lo que estaba mal,
Néstor no era solamente lo que estaba bien, y eso también es un aprendizaje, y eso también hay que reivindicarlo. No existe todo lo que está bien, y menos en un liderazgo político de la importancia que tuvo Néstor. Pero es un Dios sucio, un Dios feo, ¿no? Como también pasa con el Diego, pasa algo parecido. Asumir las contradicciones y reivindicarlo desde ahí. Reivindicar lo que nos pasa por el cuerpo cuando hablamos de Néstor, cuando nos encontramos con un nuevo 27 de octubre. Y solo queda eso, reivindicarlo asumiendo toda esta maraña, todo este quilombo de cosas y asumiendo lo que nos pasa por el cuerpo cuando hablamos de Néstor. Increíble columna, Laure González, nuestro columnista de religiosidad popular. Hoy nos trajo la sacralización de Néstor Kirchner. Gracias, Laure, gracias. No bajemos los brazos, compañeros. Sigamos construyendo desde la contradicción, sigamos debatiendo y construyendo entre nosotros, porque ese país, esa patria con la que Néstor, Evita y nosotros soñamos, no se va a construir sola, sino con la unidad de todos nosotros. Así que nos vamos a un temita y gracias por todo. Somos Estrella Azul 2, una cooperativa textil conformada por compañeros y compañeras que apostamos por la economía popular. Somos un taller de producto terminado. Realizamos diseño, corte y confección de lo que necesites. Contamos con producción en masa de remeras, barbijos, kits sanitarios, pijamas y muchos productos más. Nuestra cooperativa funciona en Comunidad Ferroviaria. Nos podés encontrar en Instagram como @estrellaazul2 o enviarnos un mensaje al 221-632-3963. Somos Estrella Azul 2, confeccionando sueños colectivos. Este año toda la música rioplatense llega a Radio Trinchera para hacerte mover el cuerpo y las neuronas. Los jueves, de 21 a 22 horas, llega El Umbral. Beto Cremonte y su equipo actualizan las novedades de los ritmos musicales del Plata. Te esperamos, porque la verdad está en el barro. Cada uno carga con su alma y con su cruz. Comunidad Ferroviaria, un polo productivo que crece en la ciudad con el objetivo de demostrar que el trabajo colectivo, comunitario y popular es parte de la creación de una Argentina justa, libre y soberana. Vení a conocer las diferentes unidades productivas que componemos la comunidad ferroviaria y sumate a la construcción de este sueño colectivo. Nos podés encontrar en calle 3 y 526, en los viejos galpones de Tolosa, o comunicarte a los teléfonos 221-303-4710 o al 291-503-4246. Somos una comunidad organizada por el trabajo, la cultura, la educación y la salud. Comunidad Ferroviaria, el lugar donde se amasan los sueños. Actualidad argentina, un poco de música, ambientalismo, un poco más de música, violencia institucional, toda la agenda cultural platense y algunas cosillas más que tenés que saber, pero todo muy relax, buscando descontracturarte y que la pases muy bien. ¿Cuál pinta? Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro. La impunidad mata. Seguimos exigiendo justicia por Emilio Escamaita Guri. En el baile que realizaron habían chicos hasta de 14 años de edad. Son menores. Si no hubiera sido mi hija, hubiera sido otra persona. Incluso con el abandono de personas. Y quieren lavarse las manos. Entonces, esa es la lucha, pero yo no voy a bajar los brazos, voy a luchar hasta agotar las últimas instancias. El juicio comienza el 25 de octubre de este año. Los imputados son 4 empresarios de la noche platense por el delito de homicidio simple con dolo eventual y un funcionario municipal imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Acompañamos pidiendo justicia por Emilia. Desde la comunidad ferroviaria nace Radio Trinchera, un viaje distinto a la comunicación. Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro.
problemas con la señalización y con el operador. Yo te miro fijo. Yo cuando te estoy mirando fijo un buen rato es porque quiero que me mandes al aire, no es porque otra cosa. O sí. No, mentira. Bueno, volvimos al aire de Cuál Pinta. Gracias, Laure, por la increíble columna. Y ahora tenemos otra gran columna, porque acá se sabe que... Ay, ¿qué haces acá? Dejó la vara muy alta. No, pero por favor, acá todos dejan la vara muy alta, la verdad, debo decirlo. ¿Cómo estás, Juan? Todo bien, ¿ustedes? Muy bien. Bueno, como si no estuviésemos estado compartiendo piso hace una hora. No, quería decir algo cortito sobre la columna de Laure. Creo que hay una construcción literaria en Néstor sobre el fantasma. Digo, Néstor en los últimos discursos, inclusive cuando lee el poema que quisiera que me recuerden, hace una construcción del fantasma que es una construcción del fantasma que instala Marx en El Capital cuando dice: el fantasma del comunismo ronda Europa. Es un fantasma que todavía no existe, pero que va a existir. Es el fantasma que viene, es una construcción literaria sobre el fantasma que perdura, ¿no? Lo que dice la señora, Néstor no se murió. Esa es la construcción de un fantasma clásico. Y Néstor construye un fantasma que se instala por primera vez en El Capital de Marx y que él alimenta, y es el fantasma que está por venir. Digo, el fantasma del comunismo ronda Europa, el patriarcado se va a caer. Son fantasmas próximos, que todavía no existen. Y creo que ahí hay una construcción literaria de un genio como Néstor que se encarga de su propio fantasma. Y es muy interesante y lo pensaba durante la columna de él. Pero bueno, yo hoy traje, hablando de elementos góticos, traje un autor que es un autor de terror, que se llama Diego Mucio, y que le voy a leer el comienzo de uno de los relatos que forman parte de este libro que vamos a hablar hoy. En 1871... en el año en que la fiebre devastó a la población de Buenos Aires, fui designado auxiliar de Nuestra Señora de Belén en la parroquia de San Pedro Telmo. Corrían tiempos difíciles. De pronto todos recordaban a Dios, todos se declaraban cristianos. En el momento crítico de la epidemia, una multitud de desesperados se agolpaba en las puertas de la sacristía, desplegando ruegos, llantos, lisonjas, sobornos o amenazas. Cada cual intentaba arrastrarme junto al lecho donde agonizante aguardaba la extremaunción. Los apestados se iban en vómitos y diarreas mientras, instigados por el terror, susurraban a mi oído sus pecados. Yo era un sacerdote joven. Me encontraba en la plenitud de mis fuerzas, en el punto más alto y sensible de mi fe, porque la fe, incluso para los que hemos decidido dedicar nuestras vidas al servicio del Señor, varía como el dibujo de las nubes en el cielo. La noche del 10 de abril, recuerdo bien la fecha, porque aquel fue el día en que la peste cosechó más víctimas, una anciana se presentó pasada la medianoche. Llevaba la cabeza cubierta por una mantilla negra y sus ojos, de un celeste casi transpirante, eran pequeños e inquietos. Me dijo que su hermano se moría y que había pedido la presencia de un sacerdote. Yo acababa de regresar, hacía 2 días que no dormía ni me lavaba. Le rogué que me diera tiempo para asearme y cambiarme la ropa. Luego emprendimos la marcha a través de las calles desiertas. El espectáculo que ofrecía la ciudad era desesperanzador. Frágiles ataúdes se amontonaban en las veredas de la espera de alguno de los carros de recolección de difuntos que circulaban por las calles. En pocos días el precio de los féretros se triplicó. Aquellos, sin medio para adquirir uno, envolvían a sus muertos en sábanas, mantas o ponchos y los abandonaban en las esquinas. A causa de la precipitación y el miedo, se enterraban personas vivas. En el sur, una muchedumbre vendicativa incendiaba conventillos y orfelinatos, señalados como focos de infección. No había autoridad alguna. Los pocos médicos que quedaban no daban abasto para asistir a la población. Algunos creían
hallarse en el fin de los tiempos, a las puertas del juicio. En algún momento, lo confieso, llegué a pensar lo mismo. Este es Diego Mucio. Este libro, me topé con este libro por una recomendación del librero de Malicia. Se llama Las esferas invisibles. Son 3 novelas, cuentos largos, novela corta, que él va a ambientar en esta Buenos Aires, que describe tan bien en el comienzo de este relato, de la fiebre amarilla. 1871, un Buenos Aires apocalíptico, encriptado, agonizante. Él instala sus 3 historias que integran este libro ahí. Primero, este libro fue una novela que él dio a sus lectores más próximos, ¿no? Eso que te leen y te tiran algún gancho y se aburrieron. La abandonaron, no la terminaron. Él agarró esa novela, la desarmó en 3 relatos y nada quedó de esa novela. Solamente la descripción de la ciudad. En el primer relato, que es el que vamos a hablar hoy, que se llama El Intercesor, él agarra esta figura del sacerdote. Es una narración bien clásica y gótica, porque él va a agarrar 3 elementos. Los 3 relatos cuentan un elemento gótico fundamental. El primero se basa en el diablo, el segundo en el fantasma y el tercero en una suerte de Drácula vampiro, ¿no? En el primero, que es este que leí, este sacerdote va a ver a este hombre, ¿no? Lo va a ver esta señora que contaba el relato. Él va a ver a este hombre no se quiere confesar, pero le quiere contar una historia. Entonces es una narración enmarcada clásica, ¿no? 2 personas que hablan, una cuenta una historia y después volvemos a esta historia ya cambiados por esa narración que hay en el medio, ¿no? Es clásico, Borges lo ejecutó a la perfección, es algo que inventa, si se quiere, Conrad en El corazón en las tinieblas, y bueno, lo ejecuta a la perfección. Este tipo cuenta una historia, y es una novela histórica. ¿Por qué? Porque aparece Rosas, ¿no? Este tipo va a contar la historia de su padre y de él. Su padre integraba la columna de Rosas, era el escriba de Rosas, y va a contar todo el proceso, la ejecución, la lista de buscados. Él y su padre van a estar buscados por Rosa, ¿no? Siendo parte de ellos, él también siendo milico. Lo mandan a la frontera, está ahí en la frontera, aparece un cura que parece traer soluciones, y esas soluciones resultan ser tentaciones del demonio, y ese cura va a ser el diablo. Yo lo cuento así, parece simple. Él usa un lenguaje de época. Entonces, ¿de qué año es el libro, perdón? Este libro se publicó en 2015. Ahí va. Es uno de los primeros libros que publica este autor que vive en Francia hace 15 años. Lo publica y pasa todo en Buenos Aires, ¿no? Y el libro transcurre en 1871. Entonces hay todo un lenguaje de época que él utiliza, palabras como, no sé, vidriera, que no existían, no las utiliza. Hay un lenguaje muy depurado, es un texto muy pulido, es muy bueno este primer texto. En el segundo podemos transitar el ataúd de ébano, se llama, ¿no? Y es otra novela que integra este libro, en la que no están interrelacionados entre sí. No, solamente tiene suceden, la temática, solo tienen el mismo concepto. tiempo. Suceden en la misma Buenos Exacto. Aires de la fiebre amarilla. Y con la presencia de estos, el diablo, El diablo, el fantasma y Drácula. O el vampiro, Drácula, me ¿no? encanta. O el vampiro. En esta primera narración, bueno, él usa este texto enmarcado y va a transitar esta historia, que es la historia en la que le hace una novela histórica, ¿no? Cuenta todo el proceso de Rosas, las fusilaciones, los métodos de fusilamiento, todo. Es una novela increíble y es gótica, es una novela de terror, ¿no? Porque este tipo se está muriendo porque él jura que tiene el diablo adentro y ese diablo es el cura que apareció en esa frontera. Invito a que vayan a leerlo, por favor. En el segundo, El ataúd de ébano, que es, si se quiere, mi preferido. El primero me alucina, el último es increíble, el del medio me interesa un montón, porque cuenta la historia de, así lo dice en el libro, 2 malandrines
de época, ¿no? En esa Buenos Aires. ¿Qué pasa? Como contaba en esa primera parte que leí, los féretros aumentaron el triple. Entonces la gente no podía comprar los ataúdes para sus muertos. Que esto es real, los envolvían en sábana y los dejaban en las esquinas, pasaban y los recolectaban, ¿no? Y también eran abandonados porque estaban enfermos de esa peste que te mataba. Yo, perdón, un paréntesis que nada tiene que ver con la literatura, pero a mí de repente se me hizo un paralelismo con la cuarentena, con la pandemia, nada que ver Italia. Sí, más que Italia, estaba pensando en Ecuador. Bueno. Y Perú. Claro. Por ahí. Bueno, va muy por ese lado. A él le hicieron muchas entrevistas en este tono, ¿no? Porque este es un libro que él escribe y publica en 2015 y después con la pandemia iban todo. Bueno, vos escribiste, es una suerte de reescritura de La peste de Camus. Entonces es como un referente de la peste, ¿no? Pero él lo que quiso ejecutar es el género gótico y ese contexto histórico le daba el contexto perfecto para desarrollar el género gótico. Digo, era justo una Buenos Aires apocalíptica, total, llevada puesta por la peste. En el segundo, como le decías, el ataúd de ébano, cuenta la historia de dos malandrines que no tienen para pagar el cajón. Entonces, ¿qué hacen? Se van al cementerio, desentierran el cajón y se roban un cajón. Y vagan por Buenos Aires arrastrando el cajón, ¿no? Y ahí hace un paralelo muy interesante con el hecho de el cortejo fúnebre hacia el cementerio. Ellos lo hacen a la inversa. Digo, se alejan del cementerio. Estos dos malandrines que son desertores de la guerra de Paraguay, y acá otra vez aparece la novela histórica, que tiene un lenguaje muy especial, se meten en una casa, en una casona, porque los persiguen los milicos. Se meten con el cajón en la casona y aparece una nena. La nena es el fantasma. Y la nena los acompaña durante todo el relato. Está con ellos. Y hay una construcción del fantasma que es muy interesante. Yo le quiero leer rapidito el comienzo de este segundo texto. Cualquiera que hubiese visto a los dos hombres aquella bochornosa noche de abril arrastrar el ataúd a lo largo de la calle desierta, habría pensado que se trataba de hermanos que, cansado de esperar uno de los carros de recolección de difuntos, había decidido llevar ellos mismos los restos de algún familiar al cementerio del sur para darles cristiana sepultura. Sin embargo, aquellos individuos no iban hacia el cementerio, sino se alejaban de él. La peste asolaba Buenos Aires. Un ataúd valía un peso de oro. Ahí, bueno, él va a utilizar en estos primeros dos textos el contexto histórico como inicio de relato. Digo, en el otro cuenta la peste que acechó Buenos Aires en 1871, y acá lo mismo. Habla de la peste, ni bien, te introduce, esto va a suceder acá. Es un gran relato el segundo, y voy a buscar el tercero, que lo tengo por acá, que ya es una construcción totalmente diferente y muy clásica, y que también te mete de cabeza en el primer renglón, ya estás adentro de la historia. Acá él va a hacer la construcción de un vampiro, ¿no? Un vampiro que es fotógrafo en la época, ¿no? Y que usa los químicos donde se revelaba la foto, y usa la fotografía misma, la raspa, le saca tipo un ácido y se lo fuma, lo junta con eso y se lo fuma en una pipa de opio. Eso le prolonga la vida. Entonces, a todos los que le saca una foto, le quita vida y él se la prolonga. Es una construcción del vampiro increíble. Necesito leerlo ahora. No, es como increíble. ver una película. Yo, perdón, te lo traspolo todo a cosas que se me hacen como, bueno, paralelos, pero es una imagen similar a esto de que la fotografía roba el alma. Tal cual. Creo que nace de esa construcción. Se llama La Ruta de la Mangosta y arranca así. Voy a morir. Me queda un día, quizás dos. Ya estás adentro ahí. Contame más. La antigua enfermedad regresa a tomar posesión del cuerpo que una vez le arrebataron poderes oscuros, inescrutables.
Ya comienzo a sentir los síntomas. Fiebre, jaqueca, un vago dolor en el abdomen. Tengo a mano mi pipa, los últimos gramos de opio. En la penumbra del cuarto brillan los ojos de la mangosta tallada en marfil. 2 puntos rojos, gotas de sangre suspendidas en la oscuridad. Afuera llueve. Espero tener tiempo suficiente para concluir estas páginas. Me llamo Lisandro Martínez y voy a morir. Arranca así, en los 3 relatos te mete de cabeza. Perdón, ¿no? Pero nos viene a traer un personaje, es un vampiro que no es inmortal. Es un vampiro que... Es un personaje que va a descubrir la inmortalidad. Ahí va. En esto de las fotos, en la pipa de opio, ¿no? Y es una construcción muy particular del vampiro. Digo, yo hago un paralelo con El conserje y la eternidad de Ricardo Romero, que lo hemos hecho en plástico. También una construcción, un tipo que es un conserje de hotel es un vampiro. Acá un fotógrafo es un vampiro. Es una construcción muy real. Él agarra 3 estilos góticos clásicos y lo ejecuta, te dice, así se escribe el diablo, así se escribe el vampiro, así se escribe el fantasma. Son clases de literatura que hace Mucio, que también recomiendo 200 canguros, creo que se llama el libro de cuentos, que despega totalmente de esto. Son historias familiares, padres abandónicos, madres obsesivas, pero por ejemplo, el primer cuento del libro lo instala en Aeroparque. Nada que ver con esto, digo. Aeroparque, un tipo que está de encargado ahí de las pistas, lo llaman y le dice, che, anda a despejar la pista porque está llena de conejos. Y el tipo va y está minado de conejos y tiene que matar conejos a palazos, ¿no? Y aparece un policía de repente Samantha cayó. Samantha Sí. y el cuento de los perros. Bueno, Samantha Schweblin lo recomienda mucho a Diego Mucio. Diego Mucio nació en 1969, es un autor contemporáneo que siempre publica en Entropía, que vive hace 15 años en Francia pero nunca escribió en francés. Es uno de los grandes referentes del terror actual. Él dice que este terror que él escribe no existe en la literatura argentina, y es verdad. Digo, el terror político aparece con la explosión de Samantha Schweblin, de Mariana Enríquez. Ella instala en el terror político, él también, pero es un género nuevo en la literatura. Y lo encara desde una sobrenaturalidad cargada de simbolismo, ¿no? Porque no es casual, o sea, que agarre justo un momento histórico, que haga como una especie de revisionismo histórico, ponele, cargado con personajes clásicos de terror. No es que está inventando, bueno, como quizás pasa con Mariana Enríquez o Samantha Schweblin, que salen de lo común, sino que están trayendo un vampiro, un cura que es un diablo y un fantasma. Un fantasma que es una compañía, aparte, para sus personajes, como lo decís vos, ¿no? Que también es atípico. No sé, No, y además me parece juega increíble. también con la simbología, por ejemplo, esto de la fotografía. Mientras se puede hacer un paralelismo con la fotografía como lo que roba el alma, a su vez, la fotografía es efectivamente lo que eterniza el tiempo. Claro. Es lo único que hace que el tiempo no se diluya. Una foto no cambia, no crece, no muta. Es una foto. Y es el momento exacto en el que el tiempo se pone en pausa. Quiero leer ese libro. No, y en la idea de eternidad, él utiliza justamente la fotografía. Digo, alguien que encuentra la eternidad en la manipulación de las fotos. Entonces, recomiendo mucho, es un gran autor. Yo lo descubrí por una recomendación y la verdad que iba a ser otra columna, pero me descocó este libro y quería traerlo. No, me para parece compartirlo. increíble. ¿Nos repetís el nombre? Diego Mucio es el autor y este libro se llama Las esferas invisibles. Yo lo conseguí en Malicia y por recomendación de Juan. De Juan. Ahí va. Mi tocayo me recomendó un libro, me recomendó varios, pero este me compró porque además me lo recomendó casi al borde de las lágrimas. Como, por favor, lee este esto. libro. Y Bueno. agradecido. No, recomiendo mucho Malicia. A mí las últimas veces que fui me hicieron lo mismo. ¿Acertaron? Y han acertado mucho. Bueno. Así que la verdad, ya saben, chapó entonces. a Malicia. Además fue raro porque hablamos como 2 horas del libro y cuando le pregunto el nombre me dice Juan Fernández, yo soy Juan Fernández.
Me dice, pero igual yo uso el apellido de mi vieja y yo uso el apellido de mi vieja. Fue medio raro, fue como... No, loco, tenía que... Medio raro. Algo extraño, cosas extrañas. Pero bueno, muchas gracias Juan por semejante columna, la verdad es que cada vez más orgullosa de este programón. Nosotros ahora nos vamos a un temita y se me quedan ahí porque tenemos entrevista en piso con 2 integrantes de Laica Perra Rusa, así que ustedes se me quedan porque se viene un tremendo bloque. Ay, me pesa en la cabeza y sobre todo lo que llevo dentro. Ay, me pesa en la cabeza y sobre todo lo que llevo dentro. Deberíamos probar de abrirnos y dejar de aparentar. Deberíamos probar de abrirnos y dejar de aparentar. Deberíamos probar de abrirnos y dejar de aparentar. Ya lo hice y te cuento, no está nada mal, hasta casi me gusta. Ya lo hice y te cuento, no está nada mal. Me pesa en la cabeza y sobre todo lo que llevo dentro. Deberíamos probar de abrirnos y dejar de aparentar. Ay, me pesa en la cabeza y sobre todo lo que llevo dentro. Deberíamos probar de abrirnos. Deberíamos probar de abrirnos. ¿Qué hacen los pibes? ¿Qué pinta hoy la muchacha? Este año llega Radio Trinchera, el programa que te da a traer todo lo que necesitas para cerrar la semana de la mejor manera. Y se da cuenta uno por qué es útil proteger el estado de ánimo de la gente. ¿Cuál pinta? Todos los jueves por Radio Trinchera. Volvemos al aire de Radio Trinchera. Les recordamos que pueden escucharnos por el YouTube de Radio Trinchera. Nos buscan como Trinchera TV o desde la aplicación que se puede descargar en cualquier dispositivo, Radio Trinchera. Nos buscan en Instagram como Radio Trinchera también y en Twitter como Radio-Trinchera. Acá si nos están mirando por YouTube estamos con 2 invitados especiales. Yo estoy muy contenta, debo admitir, por la presencia aquí en el piso.
Estamos con dos integrantes de la gran banda platense Laica Perra Rusa. Estamos con Gastón Figueroa, bajo y coros, y con Feli Muñoz, que nos hace las percu. Así que, ¿cómo andan? Bienvenides. Muy bien, muchas gracias. Gracias, todo muy bien. Todo muy bien, me encanta. Lacónico. Bueno, chicos, hoy los traíamos un poco también en el marco, claramente, ya saben, de la gira que se están mandando por el temita nuevo que han sacado hace ya un mes más o menos. ¡Boom! Un poquito más, sí. Un poquito más. Y medio, sí, pero sí. Bueno. Salió hace un mes, pero los que seguimos a la banda sabemos que este tema viene dando vueltas hace ya un par. Sí. Así que bueno, chicos, cuéntenos un poco qué es Laica, cómo surge. Sabemos que esto no es un proyecto musical reciente, sino que tienen una trayectoria. ¿Quieren contarnos un poquito? Bueno, ¿le cuento yo? Sí, dale, porque soy el Le más cuento yo nuevo. porque yo soy el viejo acá. Soy más nuevo en la banda. Nuevo, digamos. No, Laica surgió hace bastante, 2014, más o menos. Como una banda así como más, ¿cómo decirlo? Más indie, por ahí, más guitarrera. Todos amigos de la facultad, así como ese ambiente. Y nada, o sea, como de ese tiempo a esta parte hemos ido como dándole como una vuelta de rosca a la cosa para que sea un proyecto más eso, más bailable, más como lo que es un poco ahora, más confusión con electrónica y todo eso. Pero venimos hace bastante acá en la movida y ya pasamos por un par de identidades, digamos. Sí, Laica tiene un poco esa impronta. Bueno, yo lo sigo hace un año más o menos que conocí a la banda. Tiene esa impronta como que esto a mí me gusta mucho cómo se clasifican ustedes, pero no sé hace cuánto empezaron a llamarse o a catalogarse como pop de trinchera, porque bueno, Laica, vos decís, es una banda multifacética. Cuando empezaron quizás hasta era una mezcla de indie, pero no ese indie que conocemos hoy en día, sino una marca más indie europeo, ¿no? Total, una propuesta bastante distinta a lo que era el indie. Sí, en realidad no teníamos mucha idea de lo que estábamos haciendo. Era un popurrí de Vos cosas. escuchás el primer disco y como decís, claramente, o sea, no. Era una cosa de rayaba, digamos. Post-punk, Sí. era una cosa extraña, pero muy linda propuesta, sí. O sea, no sé, como cualquier cosa. Yo no lo escuché todavía. ¿Cómo que no? Confesiones en el aire. Perdona, algo hice. Comprometido en el aire. Bueno, ¿a qué va un poco esto de pop de trinchera? O quizás, o sea, Laica no se puede pensar solo como una banda. Bueno, yo igual me voy a poner un poco modo fan, un poco modo termo. Laica como una banda que trae una propuesta política, ¿no? Como viene que a reivindicar un poco, salirse de esto. Bueno, somos una bandita indie. No somos una bandita indie, no somos. Pertenecemos a otro lado, ¿no? Como un poco. Cuéntenos un poco de eso. Por ahí para mí más tiene que ver igual con la ironía, por ahí como utilizar elementos de la comedia, como un poco burlarse, un cachito de por ahí de nada, esta realidad tan terrible que vivimos, digamos, a sacarle una vuelta de rosca que sea un poco más divertido, digamos. O sea, ponerle el video, si bien es muy subjetivo lo que puede plantear para el que la ve, digamos, es una idea de reírse un poco de lo que está pasando también, digamos. Así que está bueno por ahí ver desde ese lado. Bueno, boom. Perdón, no te interrumpo. No, o sea, cuando nosotros sacamos el primer disco que se llama Deseo, Amor y Deseo, como que la búsqueda del disco eran como canciones de amor, digamos. O sea, y la madre de uno de los chicos nos dijo, pero si a ustedes no sé, como les gusta la política, o sea, muchos de nosotros tenemos alguna experiencia en militancia, hay un par que somos de historia. Sí. Entonces fue como asumir que en realidad queríamos hablar de eso, o sea, como sacarse un poco como esto de, bueno, como que lo vimos como muy solemne hablar de política o eso, y como que le empezamos a buscar la vuelta para esto que dice Feli, como de hablar de eso, pero desde un costado pop, digamos, o sea, como desde la ironía, digamos. Y eso fue lo que plasmamos en Marcha, que es nuestro último disco, digamos. Y de ahí viene la idea de pop de trinchera, precisamente, o sea, como, tal vez fue justo en pleno macrismo, Marcha sí que fue como, bueno, como una de las tantas ámbitos en los cuales se podía combatir eso era también podía ser el pop, digamos, o la música bailable. Ahí me he ido siguiendo la línea de lo que vienen comentando y entendiendo esto como el pop de trinchera y demás. Y la propuesta de utilizar a la música y lo que van haciendo en conjunto como también esta forma irónica. ¿Cómo es o cómo se va desarrollando eso en el mundo cultural platense? ¿Hay una resistencia ahí también dentro de esto? No sé, ¿se catalogan dentro del under
o dentro de la cultura platense, ¿cuál es la recepción? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo son recibidos en los distintos ámbitos culturales? Qué pregunta, ¿no? No, o sea, a ver, nosotros, o sea, medio que desde que arrancamos, como que medio nos insertamos con relativamente, pero como bastante rápido, en esa cosa que se puede llamar indie platense, o sea, esa cosa tan amplia. Ese espectro. Ese espectro, que es un espectro que en general creo que, aunque no parezca por ahí, tanto por ahí quizás por ahí desde, no sé si decirlo desde afuera, pero es un espacio desde donde se plantean cuestiones vinculadas a la resistencia. Más que nada, o sea, si bien hay bandas que tienen un discurso más, o proyectos que tienen un discurso más abiertamente político, eso, pero más que nada también desde las formas de producción, digamos, ¿no? O sea que eso te viene la cuestión del under. Un poco ahora nos está pasando que por ahí capaz se nos están abriendo otras puertas, y entonces por ahí ya no es tan autogestiva la cosa como fue en un principio, pero sí te puedo asegurar que los primeros años de la banda fueron full autogestión y en ese sentido en un contexto bastante, ¿cómo decirlo? Adverso, digamos, porque bueno, también en pleno macrismo, bueno, ahora tampoco es que... Claro, sigue estando garro, ¿no? Como Sí, que- sí. Digo, pasó la pandemia, o sea, pero... no sé, en ese sentido eso como que yo siento que reformamos parte de esto que es el under platense, tenemos muchos, o sea, estamos muy vinculados a muchas bandas, proyectos, personas que están ahí y que están en la misma que nosotros, o sea, como peleándola para salir con el proyecto. No, aparte esto de construir desde el under, porque si bien ahora han llegado a distintos escenarios, de hecho hace poquito estuvieron en Chile, ¿no? Sí. También no deja de perder la impronta, yo creo, de la banda. Si no escucharon Laica Perra Rusa, háganlo. Realmente es algo muy, muy placentero, porque aparte un poco de lo que me gusta que reivindican, es esto que vos mencionabas, Feli, al principio, que hablaban de la ironía, de lo gracioso, la diversión, que tiene que ver con este derecho al goce. O sea, el goce, el placer es político. O sea, y plantear una banda que surge de abajo, que viene de abajo, que sale de la Facultad de Artes, que es algo que no es algo menor. O sea, también estar un poco, no sé si fueron, alguna vez grabaron o algo en... El primer con la EP lo Facu de grabamos Arte. ahí, sí, gratis, o sea, Claro. digo, en ese sentido hubo un apoyo puntual, digamos, de la facultad, digamos, para que eso salga. Eso es un montón. Y además eso, seguir construyendo la idea del baile como el goce. En un momento leí que ponían en una publicación de Laica como la cura, ¿no? La cura como a esto que viene, ¿no? A esos tiempos de adversidad. Me encanta porque yo menciono cosas que ustedes no se acuerdan. Yo de soy eso como puntualmente fan no me acuerdo. en tema. Yo estoy en tema, por supuesto. También se hace esta crítica, ¿no? Por más que uno empiece como a dejar de ser tan autogestivo, ¿no? Tampoco perder esa esencia que se tiene. Sí, tampoco que tenemos un sello bancando. No, ni claro, nada, o sea, no es que es una tal discográfica cual, digo, gigante, es como... No, ni ahí. No, pero bueno, mencionas esto, ya no somos full autogestivos, qué sé yo, ¿no? No se lava tampoco la impronta No, tan no. fácil. Aparte de esto, son una banda que desde un principio, no sé, planteaban, me acuerdo escuchando alguna que otra vez sus primeros discos, mencionaban la palabra patria, ¿no? Es algo que, quieran o no, es algo que, mira, está haciendo memoria, porque no Tratando de acordar sabes el de nombre. qué tema le estoy hablando. Bueno, no, yo tampoco, pero en algún momento se empieza a mencionar, ¿no? Patria, ¿no? En 2014, La Plata, como under, como medio que en un momento se lava quizás la discusión política y traer de vuelta esta cuestión de, bueno, no vamos a dejar de criticarnos, qué sé yo, en la jornada tenían todos mamelucos, ¿no? Sí, Como sí, también es un poco una, no sé, yo siento que tiene una crítica quizás al sistema. Sí, también como de hacerse cargo de esto de que también somos trabajadores de la música y que bueno, vos lo sabés, podés de eso vos te podés playar un poco más, que sos más pro. Con respecto a como a la definición de músico, dices tú. Sí, como esto del rol del trabajador en la música. Y claro, o sea, yo creo que una de las cosas buenas de lo que fue Jornada fue básicamente igual en el contexto de encierro poder haber hecho un vivo de Laica, que era, nosotros teníamos mucha ganas de tocar como todos los grupos y bueno, vino la cuarentena y fue muy terrible para todos. Entonces básicamente por ahí fue un momento donde presentar el vivo de Laica, o sea que eso está muy bueno. Y después también lo que planteaba esto de reivindicarse como trabajadores de la música, digamos que, no sé, yo me considero un artista, yo estudio música, o sea, soy profe de música, o sea, nada, vivo básicamente esto, respiro música, No me o sea, lo nieguen, por favor. sí, nada, yo creo que está bueno por ahí eso que tiene la banda, digamos, de un poco jugar
desde esos lados, digamos, está bien. No, aparte de discutir, el arte es trabajo en una ciudad en la cual nos sigue gobernando un intendente de derecha que mismo en su código de convivencia lo mínimo que plantea es que el arte no es un trabajo, que el arte no es de la calle y que hay algo que creo que se sigue reivindicando. Ustedes han hecho un montón de shows gratis, o sea, el derecho también a disfrutarlo, no solo a vivir de eso, sino a ser partícipe. En ese sentido, bueno, también preguntarles un poco cómo encuentran la inspiración entre tanta coyuntura. Ustedes, son bandas que se relacionan con otras banditas de acá de La Plata, como, no sé, Isla Mujeres, por ejemplo. ¿Cómo es ese proceso quizás creativo? Y no, o sea, eso es como muy fluido porque, por ejemplo, algo que nos ayudó a nosotros mucho a hacer el clic hacia lo bailable fue nuestro vínculo con Peces Raros, por ejemplo. O sea, que los vimos ellos haciendo eso y dijimos, nosotros desde otro lugar podemos hacer algo también que ya lo veníamos medio como haciendo, pero nos faltaba como que eso sea como lo que direcciona el proyecto, digamos. Y después, sí, o sea, bueno, con Isla, digo, es una banda con la cual tenemos un vínculo desde que arrancamos las dos, o sea, somos muy cercanos. Y por ejemplo, quien nos está produciendo el disco nosotros es Pichi, que toca en Isla Mujeres, que les produjo el disco a ellas. Isla cantó en todos los discos de Laika, creo que cantaron en todos, o sea, y obviamente hay un ida y vuelta muy grande en ese sentido. Pero es así, digo, eso para mí es eso es la escena, o sea, Holanda, platense, que no sé, que a nosotros al video lo hizo Teo Palvi, que le hizo el video de Amor y nos mete goles, que le hizo el video, o sea, es como somos todos, todos, o sea, somos una gran familia. Una gran familia, sí. Tal cual. Sí. Y nos alimentamos mutuamente, o sea, full. ¿Y cómo es salir del under básicamente, es ampararse un poco también entre ustedes, ¿no? ¿Cómo es construir también desde esa escena? Yo no sé si hay la posibilidad o sea, hoy en día, como veo muy difícil la posibilidad como de salir del under por cómo es el mercado musical. O sea, esta cosa que existía antes del sello que dijo, eso de estéreo, quiero que eso de estéreo suene, eso no existe más. Hoy están las plataformas que te permiten tener una llegada limitada a un público, pero que no necesitas de la discográfica. Pero bueno. Pero que también te paga, claro, 2 pesos. Miseria. Una miseria por reproducción. No puedes vivir de eso, claramente. No. Digo, es complejo porque por un lado decís, es lo autogestivo, o sea, es como esto de, bueno, no hay ninguna discográfica diciéndote qué hacer, no hay ninguna empresa ahí capitalista con tu plus, o sea, sí, en realidad sí, porque Spotify sí es una empresa capitalista, pero que es una terciarización también del laburo. O sea, vos laburás para plataformas que hacen guita con lo tuyo y te dan 2 mangos, pero no hay ningún contrato, no hay nada que te garantice nada. Entonces como que yo veo que el under es como un poco el único espacio posible hoy en día. El único espacio posible y además, esto que hablábamos de que ustedes son versátiles y multifacéticos y que han cambiado de género en género, igualmente, no sé qué se viene en el próximo, no sé si va a salir un próximo disco a la brevedad, pero no venderse tampoco a lo que espera el mercado, ¿no? Porque una forma también de, o sea, es salir claramente del under, pero una forma de eso, de ser exitoso y empezar a poder disfrutar de lo que uno hace es siguiendo las lógicas de ese género que está en auge, ¿no? Sí, o sea, yo no sé si hasta el final hemos salido del under, pero sí hemos tenido la suerte de trabajar con gente profesional, digamos. O sea, cuando arrancas con una banda, tú haces todo, digamos, haces el video, haces el maquillaje, tratas de editar, no sé, todo, grabás tú mismo todo. Ahora estamos trabajando con gente que dirige, no sé, la gente que trabajó en el video, dirección de arte, maquilladora. O sea, un trabajo increíble que sin ellos no hubiera surgido, digamos. O, no sé, Kun, que es nuestro manager, digamos, que nos mueve las fechas, nos consiguió ir a Chile. O sea, están saliendo cosas lindas ahora en adelante. No sé si al final salimos del under, pero sí de que nos están pidiendo un poco de otros lugares, que está bueno. No sé si es incompatible con la definición de under igualmente. O sea, no creo que sea así. No, y sobre todo si también responde a una misma lógica de trabajo más... Me sale comunitaria es la palabra, no sé si es claro. No sé si justo es la palabra, pero es como... Sí. Eso, si sigue respondiendo a una misma lógica, que es una dinámica donde se apuesta a construir en conjunto, en una misma línea, no sé si eso salir del under. Sí, es más, o sea, y aparte igual nosotros nosotros tenemos una dinámica de los 6 laburar, digamos. O sea, los 6 estamos pendientes de todo. O sea, eso no sé si en todos los proyectos sucede, digamos. Eso está bueno, digamos. Hay decisión y voto igual por todos, o sea, así que
está buenísimo. Bueno, hasta Asamblea. Asamblea. Sí, todo se sí. discute, discutimos un montón. Así Y que es que es así. Hay muchos grupos de la ECA, muchos grupos de mucho WhatsApp. grupo de... Bueno, eso creo que es parte de la vida adulta. Sí, de cada sí, uno, sí, la sí. puta madre. Bueno, acá tenemos una parte laica, como, bueno, laica atrás del escenario. ¿Cómo es ser laica arriba del escenario, no? ¿Desde cuándo empezaron a percibir esto de ver el disfrute? Yo creo que ustedes de arriba del escenario ven que la gente está como loca bailando, están como disfrutando a pleno. ¿Cuándo fue como quizás esa etapa en la que empezaron con esto, con este pop de trinchera, este goce en la pista, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? O sea, mira, justo que hablamos del tema de las influencias mutuas, nosotros cuando presentamos nuestro primer disco, que este disco más, pongámosle rockero, más variado, lo presentamos con Peces Raros. Y ellos ya estaban haciendo el set electrónico, y yo me acuerdo que nosotros tocamos después de ellos, y yo me sentí un gusano. No, O sea, pero eran dos pero cosas distintas. Literal. Claro. Sí, pero realmente, o sea, como sentí que como que nosotros teníamos eso, pero que había un montón de cosas que rodean eso que nada que ver. O sea, mucha balada, mucho tema mid-tempo, que está buenísimo, igual me encanta, pero... Y fue a partir de ese show, digamos, como de ese malestar, yo me sentí mal en el escenario. Ay, no. Pero no era la única vez, me pasaba de tocar y que vengan temas por ahí que no me gustaban tanto, de ver que a la gente no le pasaba nada, que a mí tampoco. Entonces fue como una decisión de decir, bueno, ¿qué es lo que más se disfruta? ¿Es lo bailable? Bueno, como vamos hacia eso. O sea, fue un poco ver el show de Peces Raros y decir, yo quiero un poco eso. Sí, que en realidad ya lo veníamos pensando, pero por ahí eso fue como la gota que rebalsó el vaso para tomar esa decisión, digamos. Y fue a partir de eso, digamos, que de a poquito empezamos a reformar el show. Hubo como un bache de público, entre el público nuestro previo, porque teníamos un público para ese viejo show, y el público nuevo. Pero bueno, cuando de a poquito empezó como a caminar la cosa, yo ahora, hoy en día es como que me subo con mucha seguridad, digamos. O sea, Sí, bueno, para mí igual fue zarpado porque yo fui creo que el último que entré después de Eli. Entonces la primera vez que toqué con usted fue para un video, después toqué para un vivo y todavía era tranca en la onda del público, digamos, y después, bueno, fue la cuarentena, pasó lo de el vivo, digamos, me olvidé. Jornada. De jornada. Che. Y... No estudiaron. No estudiamos, perdón. Y básicamente después tocar en Ciudad Gato ante tanta gente o que todo el mundo empieza a correr los temas fue algo para mí zarpado, digamos, o sea, muy lindo. Y no, yo después también, o sea, obviamente cuando ellos me invitan a tocar, no sé, fanático de Marcha, me encantó ese disco, yo no estuve en ese disco. Pero ahora, bueno, lo nuevo que va a salir ahora sí. Y nada, o sea, ver eso, o sea, que la gente cante sus temas, digamos, y todo es muy, muy, muy gratificante. Ahí, no sé si tenías... no, mi duda es cómo es el proceso creativo. ¿Hay alguien que escriben en conjunto? Es variado, o sea, yo me atrevería a decir que hay como una parte que es la parte de las melodías y las letras, que ahí creo que por ahí Guido y yo somos los dos por ahí más metidos en eso, como en lo que es la lírica y un poco como el concepto temático de lo que va a ser un próximo disco y eso. Pero igual todos también participan en eso. Digo por ahí quiénes son por ahí los que más. Y después en lo que es el proceso musical en sí, de lo que es el arreglo de los temas, lo que le da como la identidad de banda a los temas, ahí ya están todos. O sea, ahí somos todos y ahí opina todo el mundo. Lluvia de ideas. Y si yo caigo con una letra y él me dice, che, no me gusta esta frase, cambiala, la tengo que cambiar. O sea, Claro, sí, mucha vuelta, no hay digamos. duda. No hay changüí. Pero es súper variado, o sea, no hay como una forma. Se compuso mucho en cuarentena, mucho audio a capela, así de WhatsApp. Hermoso. Así. Esa fue como la lógica del último disco. Que me hace las mezclas volviéndose loco. Sí, Claro, sí, lento. sí. No, bien ahí. Yo les quería preguntar un poco con respecto a esto de la creación de las letras. Esto yo, perdón, regoma con con sentido del simbolismo en las letras, qué sé yo, boom. Me parece que es vos decías hoy que es como, bueno, es medio subjetivo, ¿no? Cada uno lo percibe como quiere. A mí me parece cargado de un simbolismo político, qué sé yo. No sé si tiene algo que ver, por ejemplo, primero que habla de chocar un auto, romper fuego, romper fuego, ya es rarísimo el concepto. Romper todo, Sí, ¿no? en Un serio. poco. Y en un momento dicen parados en 53. 53 es una calle que atraviesa la catedral, Plaza Moreno, el municipio, ¿no? No sé si ahí habrá tenido como que ver un poco, o sea, no sé si es intencional ese contenido que ustedes le quieren dar a las letras. Sí, ese tema surgió en 2020, digamos, y lo que estaba muy en boga en esa época eran las marchas anti-cuarentena, ¿no? O sea, y era como esta sensación de, como la derecha está tomando la calle, ¿no? O sea, como esa sensación chota de como de sentir como una, no sé, esa cosa rara de decir, bueno, históricamente
No pasó esto. O No sea, era aunque así. en realidad sí, digo, pero bueno, nosotros no lo habíamos vivido por ahí tan así fuerte. Y como surgió como la posibilidad de pensar en, bueno, hay otras formas de estar en la casa, o sea, como que de recobrar esas formas previas, pero al final terminó decantando hacia una cosa más como punk, o sea, no tanto... Es como una cosa del viejo anarquismo, de destruir lo que no se puede cambiar, como dice la letra. O sea, si no puedo cambiar el sistema... Pero es una visión, no es la que tengo yo, por ejemplo. O sea, sí armamos la letra pensando en esa visión. Como una cosa más juvenil, más, no sé, más de romper todo, básicamente. Y 1 y 53 ahí es la parte donde están las torres. O sea, el videoclip de Atentado en la pista del disco anterior termina con un atentado en una de las torres, digamos. Claro. O sea, que lo que digo como que me gusta mucho hacer mucho hincapié en esto. El punto de vista de la letra de la canción no es necesariamente nuestro. O sea, nosotros sí estamos a favor de la rebelión, pero en este caso la rebelión que se muestra es una rebelión más punk, digamos. Más como de romper porque Anarco. no queda otra, digamos. Pero sí tiene que ver con eso. Sí. Y bueno, Hermoso. de repente miro la hora y son 20 y 57 y los tiempos radiales son muy crueles. Son tiranos. Gracias, No, gracias a por ustedes. pasarse por el piso. Quizás nos quieren hacer un repaso de las próximas fechitas importantes. Bien, mañana vamos a estar en la fiesta Bampi en La Tangente, en Capital. Así que pásense, va a estar bueno. Se vendieron las primeras 2 tandas de preventa, así que creo que no sé si quedan muchas entradas, así que aprovechen. Y vayan, que va a estar buenísima. Yo voy, se lo voy a decir. Después este miércoles que viene tocamos acá en Baxar, tocamos gratis. ¿Gratis? Así Bien que ahí. si les Ajá. pinta, cáiganse, Se sabe. más les vale. Y después, después seguimos, está el jueves 10 de noviembre, tocamos en Córdoba. En Córdoba. Oh, bien Y ahí. el ¿Primera vez? sábado- Sí, primera vez. Felicitaciones. Gracias. Y el sábado tocamos en Rosario, el sábado 12. Junto con unas amigas que se llaman Las, de la Roma. Bien ahí. Hermoso. Bueno, entonces tenemos Laika para rato. Pensé que no iba a volver este tiempo de Laika tocando seguido después del año pasado. Siempre Estaban- pasa lo mismo, o sea, no tocamos en todo el año y No tocamos- tocamos 8 Ocho veces en 2 veces. meses. Y después no aparecen más. Muy feo, no muy responsable afectivo con sus fans. Pero bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a toda la oyentada, gracias a Laura, gracias a Juan, gracias a Ele, Manu, gracias Luca. Nada, gracias por todo. Les agradecemos por haber bancado el programa. Nos encontramos el jueves que viene, de 7 a 9, como siempre. Quédense igualmente. Ah, no, el jueves que viene no salimos porque hay elecciones estudiantiles, gente. Así que si estudian en la universidad, los quiero a todos votando y atentos. Nosotros Voten nos bien. vamos. Nosotros nos vamos Yo solo voy a con- decir eso. Bueno, una De amenaza repente en nos línea. vamos. Voten bien. Ya si escucharon cuál pinta ya saben cuál es nuestra línea, muchachos. Nos vamos con Boom de Laika Perra Rusa. Hasta la próxima. Sé que estás buscando una salida. Yo sé que hay algo que te desanima. Una llave que solo cierra, no. Es una llave. Ya ves, estoy aullándola a la luna. Sabes, ahora no estoy en ninguna. No creo en nada y a vos te da lo mismo. Una molotov y un móvil de la policía es el algoritmo ideal. Hoy vale la pena y creo que no tenés problemas en romper lo que no podés cambiar.
un auto. Prendimos fuego el carnet. Robamos un banco. Y te ganaste mi corazón. Chocamos un auto. Prendimos fuego el carnet. Robamos un banco. Y te ganaste mi cora, 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 cora. Vuela 2653. Será el escenario del fuego y la consumación. Chocamos un auto. Prendimos fuego el carnet. Robamos un banco. Y te ganaste mi cora, 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 cora. El peronista trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo o a un caudillo, lo es solo de nombre. Desde La Matanza hasta Berisso, la política de la semana pasa por La Tercera. Todos los martes de 18 a 20 horas. Por Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro. Comunidad Ferroviaria. Un polo productivo que crece en la ciudad con el objetivo de demostrar que el trabajo colectivo, comunitario y popular es parte de la creación de una Argentina justa, libre y soberana. Vení a conocer las diferentes unidades productivas que componemos la comunidad ferroviaria y sumate a la construcción de este sueño colectivo. Nos podés encontrar en calle 3 y 526, en los viejos galpones de Tolosa, o comunicarte a los teléfonos 221-303-4710 o al 291-503-4246. Somos una comunidad organizada por el trabajo, la cultura, la educación y la salud. Comunidad Ferroviaria, el lugar donde se amasan los sueños. Los jueves de 17 a 19 horas tenés toda la información gremial que tenés que conocer. La data más importante para el movimiento obrero, la economía popular y el movimiento estudiantil está en Columna Vertebral. Un programa para que endereces tu postura. Porque la verdad está en el barro. En Revista Trinchera no reproducimos información. Analizamos los distintos hechos que suceden en nuestro país